Bienvenidos una semana más a Reseñado. Esperamos que estén muy bien. Segundo domingo consecutivo que estamos aquí. Vamos. En diferido, pero estamos. Exacto. La idea es no volver a fallar. Pero bueno, Pues sí. a ver si podemos intentar. El domingo que viene será en directo. Sí, Confirmamos. prometidísimo, confirmadísimo. Confirmamos. La hora a determinar, pero la determinaremos el lunes. Tendréis un aviso en YouTube que lo podréis guardar para estar con nosotros el domingo siguiente. Muy bien. Chema, toma nota. Que después nos saca el libro de reclamaciones, Chema. Será entre o las 11 o las 12. Sí, entre las 11 y las 12. Ahí, ¿vale? Pero sí. No nos entretenemos más, que luego pasa lo que pasa y se nos va el programa a la hora y pico y hoy no tenemos mucho tiempo para estar aquí hablando tanto como quisiéramos. Veremos en qué minuto acaba el programa. Cada vez que digo esto. Así que, pues nada, le damos a la intro, ¿no? Y, bueno, ¿tú de qué vienes a hablar? Vamos a crear un poquito de hype. Vale, yo vengo a hacer la reseña del diccionario de las palabras olvidadas y esto me ha despertado ciertas inquietudes como cuál es el primer diccionario jamás escrito, cuál es el primer diccionario en español y cuál es el primer diccionario de la RAE. Y Ojo. vengo a resolver esas dudas. Ojo, cuidado, timazo. Timazo. No tenía ni idea, ¿eh? Aquí Lucía y yo vamos preparando siempre cada uno el tema por su lado y no tenemos ni idea de qué habla cada uno hasta que nos sentamos aquí. A veces cogemos alguna pista por los libros que hay delante, pero a veces también nos despistas esas pistas. Yo voy a hablar de... tú vas a poner el punto de vista del lector y una vez más yo voy a poner el punto de vista un poco del escritor, pero como al final somos lectores es una cosa que nos interesa porque voy a hablar de cómo vender muchos libros. Ah, muy guay, muy interesante también. ¿Vale? Vale. Así que vamos a la intro. Señoras y señores, aquí comienza Reseñados con Lucía López y Fran Navarro. Vale, ya. Vale. Sí, he decidido una cosa. Vamos a dejar así un poquito la música mientras hacemos el piedra, papel, tijera. No, yo no voy a volver a hacer piedra, papel o tijera. Que Lo sí. ganaste tú, me toca a mí. No. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera y sacamos. Piedra, papel, tijeras. Venga. Y sacamos. Y te voy a ganar de primera. Piedra, papel, tijeras. Y, oye. No, Oye. tiene que ser 1, 2, 3. No, te he dicho piedra, papel, tijeras y Pero sacamos. mi cerebro no funciona. Sacamos Llevo en el- 27 años jugando de la misma En manera. el tijeras sacamos. Venga. Para hacerlo cuanto más rápido mejor. Piedra, papel, tijeras. Piedra, papel, tijeras. No te creo, hemos sacado otro de papel y Esta otro de era la piedra. música, hombre. Venga. Piedra, papel, tijeras. No te creo, Lucía. Paso A de ver, ti. venga, otra vez. Hemos sacado tijeras los dos. Piedra, papel, tijeras. Te prometo. Lo quito. Pero ¿por qué te molesta tanto la música si está Porque guay? no me concentro. Ah, Un venga. ratito, ¿vale? Pero- Hemos vuelto a sacar tijeras. Os prometemos que esto no está preparado, ¿eh? O sea, sería imposible que yo me acordase de tantos Mira, movimientos. en O la paro, última, en la paro última. none siempre hay un ganador. ¿Pares o nones? Venga, ¿Elige? yo pares. Venga, pues yo none. 1, 2 y 3. Ha salido el 8 pares. Empiezas tú. Vuelvo a ganar. Es verdad, el padre no le vamos a tardar menos porque vaya a tener piedra, papel, tijera. ¿Cómo vender muchos libros? ¿Vale? El autor que vende más libros en España ahora mismo es Juan Gómez Jurado. 2,5 millones de lectores tiene su Reina Roja. Así. Unos cuantos. Fácil. Fácil. Que por cierto, muestro a cámara, a los que nos veis en YouTube, a los que no, pues estoy enseñando, a los que nos escucháis en el podcast, estoy enseñando el libro de Reina Roja, este que tiene 2,5 millones de lectores. Cuando lo compramos, bueno, este fue regalado y por eso lo estoy enseñando. Todavía tenía 2 millones. Ha cogido 500,000 de lectores en el tiempo. En 8 meses. En 8 meses. Y por cierto, este lo tenemos dedicado por Juan Gómez Jurado para reseñados, con mucho cariño pone, y está firmado por los dos actores que hacen de Antonia Scott, y no me acuerdo cómo se llama el compañero de Antonio Scott. Uy, yo tampoco me acuerdo ¿John? ahora mismo. John, me lo estoy inventando. Creo que sí. Estoy buscando a ver si lo encuentro rápido, pero... El compañero policía de Antonia Scott, ¿vale? Por los dos actores que hacen de ellos y en la serie que está preparándose, que se va a estrenar en Prime Video, sobre Reina Roja. Cuando se estrene la serie,
sortearemos el libro. Ya lo hemos dicho alguna vez, pero bueno, ahí lo lleváis. ¿Por qué vende tanto Juan Gómez Jurado? Buena pregunta. En El Confidencial, el medio, Paula Corroto publicó un reportaje sobre el tema y entrevistó pues, al propio Juan Gómez Jurado. Partimos de una base que todos tenemos, claro, como siempre tú me interrumpes cada vez que quieras y opina, ¿vale? Vosotros, los que nos escucháis, pues esta vez en los comentarios, pero cuando sea en el directo, pues mola que esto lo compartamos in situ. Partimos de la base de que no hay fórmula mágica, ¿vale? Si no, todo el mundo tendría un bestseller y el sector editorial movería los hilos del mundo, básicamente, vaya. Ya veremos si la inteligencia artificial, que en el programa anterior ya hablamos de ella, es capaz de sacar una fórmula superventas. Ojo, esto habrá que verlo, porque claro, la inteligencia artificial va a tener en su poder todos los bestsellers de la historia. Alguna conclusión sacará. De hecho, hay un estudio ya por ahí que se ha Sacará hecho. patrones en común, seguramente. Pero por ahora, pues no solo tenemos atajos, dice Juan Gómez Jurado en esta entrevista que os comento. Y pues estos atajos no solo vale con conocerlos, sino que hay que dominarlos. Y aquí es donde está una de las dificultades. Juan dice que él sigue siendo la misma persona que cuando empezó. Dice, un chaval dominado por el entusiasmo que sabe perfectamente quién es, que sabe que no es un escritor literario, que no le van a dar premios literarios y no le importa. Lo único que quiere contagiar a la gente es su entusiasmo por la lectura. Muy bonito, pero aquí no dice nada interesante sobre cómo vender libros. Muy bonito que siga como También siempre. te digo, pongámosle que le gana a cada libro 1 euro. Yo no soy la misma persona 2,5 millones de euros después. Ni él tampoco, O sea, por más que lo diga. O sea, era una persona rica. Súper famosa, súper conocida. Juan Gómez Jurado no puede pasar por la calle desapercibido de normal. Es no. muy conocido, no solo por sus libros, sino por los programas que tiene. O sea, la misma persona no es, pero bueno. Entiendo que él tiene que... Claro, él a lo mejor se siente el mismo, pero su posición Exacto. social y sus circunstancias son otras. No niego que será una persona muy humilde y demás. fabulosa. todo lo que Y tú quieras, simpaticísimo, porque sí, nosotros lo hemos conocido en persona. Es verdad que... Y es simpaticísimo. Efectivamente. Sí, pero obviamente las cosas cambian. Exacto. La Lucía estudiante no es la misma que la Lucía Exacto. con su propio dinero. Exacto. Y... Medio adulta. Y por más que lo diga, yo estoy seguro que no puede ser tampoco el mismo escritor que empezó en 2006, creo que fue su primera novela, con el Juan Gómez Jurado de ahora, que sabe que es el autor más leído de España. O sea, Tiene que tener imposible. muchísima presión La de tiene, cara seguro. a sacar tiene. cosas nuevas. En la entrevista lo dice, que que tenía miedo porque estaba a punto de salir Todo Arde. Esto es una entrevista que le hacen cuando sale Todo Arde, que es su última novela publicada. Que nosotros todavía no hemos leído. No. La leyó Chema y me dijo, nuestro amigo Chema de Aquino, y me dijo que no le gustó tanto. Entonces a mí me tira un poco otra hora, la verdad. No me apetece tanto. Yo creo que sí lo intentaré. Bueno. Dice Gómez Jurado que él es muy visual, y esto ya mola algo más. Antes de escribir, él tiene que ver, dice, su novela. Porque también la puede ver, para que también la pueda ver el lector. Esto pasa con la mayoría de escritores que pretenden escribir este tipo de literatura y de novelas de entretenimiento, que la mayoría son thrillers, que hoy día estas novelas están muy... Hecha desde el punto de vista medio audiovisual. Exacto. Por si se convierten en serie o en película. Ya no solo eso, sino que el cine influye mucho en Claro. la manera que tenemos de concebir este tipo Al de final es medios. una fuente de inspiración. Exacto. En su momento las novelas influyeron al cine, esto a su vez al videojuego, y ahora ocurre viceversa, que el videojuego está influyendo al cine y el cine está influyendo en las novelas. Sí, por ejemplo, de Last of Us, Correcto. mega serie que está sacando ahora HBO semanalmente. A nosotros nos está gustando mucho. Os la recomendamos. Mola mucho. Dice que, y esto también mola, que ahí entra también la tecnología. Programas como Scrivener, menciona, de escritura no lineal. En vez de un Word, es un entorno en el que los capítulos se convierten en objetos para que puedas entender qué posición tienen dentro del libro. Todo está medido y calculado para mantener el interés del lector. Eso está muy guay. Esto está muy guay y Parece casi que estás haciendo un juego de mesa o algo así. esto es básicamente Scrivener, que yo lo he bicheado un poco, pero no me he puesto seriamente con él, pero creo recordar que además te lo enseñé una vez, las opciones que tenía, porque es como, tú puedes tener como si fuesen POSIT en la pantalla del ordenador, que tú lo abres y se abre todo el capítulo que tú tienes escrito. Entonces eso a la hora de pues estructurar la novela te viene muy bien, porque puedes escribir
por capítulos y tal. Y Juan Gómez Jurado, que es el típico escritor de mapa, que tiene la estructura perfecta y él... Y cuando se pone a escribir ya sabe cómo termina la novela. No es a lo Stephen King, que Stephen King se sienta, coge una premisa, se pone a escribir y no sabe ni cómo va a acabar ni nada. Que sería uno de brújula. Son dos maneras de trabajar muy distintas. En este caso, pues Scrivener a Juan Gómez Jurado le viene muy bien. De hecho, yo creo que cualquier persona puede aplicar esto en su día a día porque, por ejemplo, yo en mi época de estudiante, cuando hacía trabajos en Word que tenían un número de páginas considerable, usaba en el Word la selección de poner la página súper chiquitita para verlas todas de corrido a un vistazo de ojo en el Word y solo por los epígrafes ya iba viendo en mi cabeza cuántas secciones tenía, o sea, cuántas páginas tenía cada sección y se me quedaba mucho mejor estructurado en la cabeza por dónde tenía que seguir y a día de hoy en mi trabajo también lo uso. Yo también lo he hecho así. Esto lo apliqué yo un poco también más con Notion, que es una aplicación que estas cosas se pueden hacer. Lo mismo que Juan Gómez Jurado dice con Scrivener, se puede hacer en Notion, lo que pasa es que Scrivener ya está hecha, predeterminada para este tipo de trabajos de novela. De hecho, creo que tiene una opción de comenzar una novela y te dice, te pone todos los capítulos, te genera toda esa plantilla y en Notion pues te la tienes que crear tú porque no hay una plantilla todavía para hacer una novela, pero Notion la verdad que se actualiza bastante. Entonces eso mola, pero tampoco nos está contando gran cosa de cómo vender más. Esto es al final de cómo se trabaja. De cómo escribe. De cómo escribe él, exacto. Lo que pasa es que, claro, si partimos de que no hay fórmula mágica, él no queda más remedio que decir, mira, yo lo hago así, hazlo tú, a ver si te funciona, ¿sabes? Entiendo que es su manera de pensarlo. Pero dice que eso se traslada también a la maquetación de la novela, y esto sí que me interesa bastante. Cuando la persona con la que trabajo se pone a maquetar, dice Juan, a maquetar el libro, vemos juntos dónde acaban las frases, dónde terminan los capítulos, para que el lector mantenga la emoción hasta pasar la página o, si le interesa mucho, acabar algo muy emocionante al final de la hoja y dejar lo otro para la siguiente. Esto es muy de cómics. Aquí se nota que... muy de series. O sea, Exacto. de esto te lo voy a resolver en el siguiente capítulo. Exacto. Pero... Lo que pasa es que en un libro tú decides cuándo parar. O sea, en un libro tú te quedas en el último capítulo, a no ser que estemos hablando Ya. de parte 1, parte 2 Ya. de una trilogía. Yo muchas veces no cierro en un capítulo, sino que sigo leyendo un poco del siguiente capítulo y cierro en mitad del siguiente capítulo. ya, Casi siempre lo hago así. decide el lector ya, pero entiendo que en un momento súper álgido, que cuando se refiere Juan Gómez Jurado, en ese momento difícilmente vas a parar de leer. Tiene que ser que no te quede más remedio. Claro, y en realidad la serie también está a nuestra disposición, la mayoría de ellas. Ya. También decides tú cuándo parar. Claro. Pero esto a mí me recuerda mucho al cómic, porque se parece más el medio en papel al libro que la serie. Obviamente en la serie ocurre, pero el cómic, la viñeta impactante está siempre al pasar la página, no al final de la página. Eso se hace mucho en el cómic. Dice Juan que es imposible gustar a todo el mundo. La única forma de hacer bien tu trabajo es escribir para ti mismo. Eso es lo que te permite tener los pies en el suelo, dice. Entusiasmarte por tu propia historia y escribir para ese niño de 12 años que se metía en la cama con la linterna para leer porque le decían que ya era tarde y había que dormir. Muy bucólico todo y muy bonito, Juan, pero a mí esto tampoco me interesa tanto porque no me cuenta de cómo venden libros. Aunque voy a ir con un tío que habla más claro y nos puede meter en un pequeño fregado, pero las culpas a él, que es el que habla, y nosotros aquí podemos opinar y quitarle o darle la razón, pero sin más, ¿no? En la revista Lengua, del grupo Penguin Random House, una revista online bastante interesante, por cierto, que pues sigue el grupo Penguin Random House, habla pues de autores, de literatura y demás, ¿no? Publicaron una parte del libro Plantéate esto, momentos de mi vida como escritor que lo cambiaron todo, del autor Chuck Palahniuk, el que escribió El Club de la Lucha, ¿vale? Este se moja hablando de lo que necesita un libro para venderse, al menos en Estados Unidos. Y ojo, porque claro, ahora lo mismo entendemos porque a lo mejor Juan no se mojaba, pero hay cosas que uno... Que está feo decirlas en voz Exacto, alta. porque... No es políticamente correcto. Exacto, no es políticamente correcto y entra uno en un tema un poco pantanoso y claro, y pones al lector en una situación de, hostia, no solo al lector, al público y al final... La industria editorial esto lo estudia, lo vigila, intenta venderte. Los grandes sectores hacen estudios. Entonces, efectivamente. Entonces, Chuck Palahniuk sí que entra en materia en este libro porque es un tío que ya vendrá de vuelta y le da igual todo. Juan Gómez Jurado todavía, pues quizás no. Quizás se lo escucharemos pasados los años. Dice que uno de las cosas que él piensa de cómo se venden los libros. Piensa no.
Hay cosas que son así. El primero es que el clásico superventas americano suele tener 3 personajes principales. Ojo aquí, ¿eh? Uno de los personajes sigue las normas, es tímido, agradable y un bonazo en líneas generales. El segundo personaje viene a ser lo contrario, un rebelde que intimida a los demás, rompe las normas y siempre está acaparando la atención. Y el tercero es callado y reflexivo, y hace de narrador que cuenta la historia a los lectores. Ahora, el personaje pasivo, que hemos dicho, el primero, se suicida de alguna manera. El rebelde es ejecutado de alguna manera. Y el testigo reflexivo abandona las circunstancias del relato más sabio después de haber visto el destino de los otros 2 personajes y preparado para comunicarle al mundo su historia con moraleja. Esta estructura que yo te he dicho... En la reseña que yo voy a hacer hoy aplica perfectamente esta estructura. Te lías a ver películas y novelas muy vendidas y las tiene, pero un porcentaje altísimo, ¿eh? Altísimo. Cambia la manera de... O sea, el personaje pasivo se suicida de alguna manera, cambia el suicidio por... sale de la historia de alguna manera, el rebelde es ejecutado, pues muere de alguna manera. En fin, que se entienda bien, ¿no? La estructura. Porque está resumiendo infinidad de tramas en una misma idea. Pero para que se entienda. Esto ya a mí, ojito, con el show. Y luego, presentar la segunda fórmula infalible dice que resulta un poco más delicado. Aquí es donde va un poquillo el fregado. Porque dice Chuck, hablando de América, pero bueno, ya cada uno que saque sus propias conclusiones, que somos una nación de mirones a quienes nos encanta por encima de todo ser testigos de la miseria ajena. Y necesitamos creer que ese conocimiento que obtenemos mirando no consiste solo en convertir la miseria humana en entretenimiento, sino también en mejorar el destino de la humanidad. Ojo, las ideas son muy potentes, ¿eh? Claro, aquí es donde están esos atajos de quizás que esto es difícil plantearlo en una novela y llevarla a cabo bien escrita. Aquí es donde está la dificultad. A finales de la década, sigue diciendo Shub, a finales de la década de 1960 y 1970, con la guerra de Vietnam, el Watergate y la inflación, el embargo de petróleo y tal, los americanos se decantaron por las historias de misiones que terminaban en fracaso. Dice que lo llaman el fatalismo romántico. Dice que también que quizás esta atracción por el fracaso explique por qué el género de terror estuvo tan en boga en aquella época. Y lo mismo podría estar ocurriendo ahora mismo porque el género de terror está ahora mismo petándolo mucho. Ese miedo al fracaso, que somos la generación que tiene que emprender, que jugártela, nos mandan constantemente mensajes de no tengas miedo al fracaso, chócate, aprende, y el terror, y petándolo. Porque ahí está el ejemplo de Biblioteca de Carfax, que nace de un TFM y mira. Y ahí está. Vendiendo a cascoporro. Y dice, hostia, esto ya, y con esto acabo. Nota importante. Para vender 100.000 libros más, has de mostrar a una persona blanca que enseña a leer a una persona negra. La gente blanca a quien le encanta leer cree que a todo el mundo le tiene que encantar leer. Además, mostrar un personaje analfabeto alimenta el ego de los lectores. Es la forma idónea de hacer que tu lector se sienta superior y por tanto le tome simpatía al personaje. Yo no voy a comentar este párrafo. Ese párrafo es durísimo. Yo no considero que a todo el mundo le tenga que gustar leer. Yo no voy a comentar este párrafo. Pero estamos hablando de bestseller. Ya en su momento dijimos que una de las cosas que yo considero que tiene que tener un libro para ser vendido por millones es que llegue a la gente que no le guste leer. De normal. Que no se lea 50 o 60 libros al año. Claro. Que lea Sí, para 4. todo el mundo. Exacto. Que sea cortito y que enganche. Y que divierta. Por eso engancha. Yo lo dejo aquí y esto es un apunte que hace Chuck en relación a la sociedad americana, ¿vale? Que allí, bueno, pues cada uno tiene lo suyo cada uno. Y pues nada, esperemos que nuestros telespectadores oyentes nos hayan dejado su opinión en comentarios. Exacto. La plataforma que sea que nos estáis leyendo. Nos dejáis vuestra opinión. Como último, que de hecho solo leemos los comentarios de YouTube, pero a lo mejor tenemos en algún lado más. No, en ebooks. Ostras. ¿En Spotify y demás se puede dejar comentarios? No, pero en ebooks. En ebooks sí estoy yo pendiente. Vale, perfecto. No suele haber. Los que hay son de Shema y están controlados. Sí, como última recomendación, hay un libro que se llama Código Bestseller, escrito por Antonio Vila San Juan, editor.
Vila San Juan es, sí. Editado por Alianza Editorial. Podéis echarle un vistazo también y seguir recolectando consejos para vender libros. Muy bien. Me dejas muy poco tiempo para que haga yo mi parte. Oh, lo siento. No, hostia, 20 minutos. Bueno, Venga, no hay tan mal. me toca. Vale, el diccionario de las palabras olvidadas, editado por Maeva y escrito por Pip Williams, una autora británica contemporánea. Vale, me hace mucha ilusión traeros esta reseña porque es un libro que cuando lo enseñé en el botín navideño muchos comentasteis en comentarios que os apetecía un montón saber qué me parecía a mí el libro. De hecho, escogieron esa lectura en directo. Es verdad, la escogieron en directo. Pues aquí traigo la reseña. 5 estrellas. Es un pedazo de libro. Vamos. Es una novela sobre el poder del lenguaje para crear historias y descubrir el mundo. Y concretamente el hecho histórico que trata es la redacción del primer diccionario de Oxford. Cuenta esta historia una chica, una protagonista que conocemos desde muy pequeñita hasta su vida adulta. Es como Adiós señor Chips, que acompañas a un personaje durante toda su vida. Pues aquí tenemos la vida de Esme. Está ubicada a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Esme es una chica huérfana. ¿Cómo? Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Vale. ¿Qué he dicho? Principios del siglo XIX y finales del XVIII. Ya. Ya, pero has ido para atrás, ¿no? En Sí, plan- he ido para atrás. Es muy raro, en plan... Tengo para 20 años, 19. Oye, pues se entiende igual. Ya, no sé, ha sido raro. Vale, me gusta mucho este libro porque también tiene un índice que te va ubicando por partes y por años. Esme vive con su padre, es huérfana y su padre es lexicógrafo de este primer diccionario. Entonces, Esme se cría... Huérfana de madre, claro. Claro, se cría en un entorno en el que son los hombres los que están trabajando en el diccionario y poco a poco, conforme ella se va haciendo mayor y su sueño siempre había sido trabajar ahí, pues van llegando mujeres a este diccionario. Es un libro con bastantes sinsabores, pero con otras cosas bonitas, como la vida misma. Coincide también en un momento en el que las mujeres están luchando en Inglaterra por el voto femenino. Entonces, pues, Esme se relaciona con algunas sufragistas y eso a mí pues también me ha despertado cierto debate moral. Yo creo que os puede gustar mucho, en concreto se lo recomiendo a mi tía Mame, si me está viendo, te puede gustar un montón. Y bueno, pues con el tiempo Esme se da cuenta de que hay palabras que no entran en el diccionario, porque en el diccionario de Oxford solo estaban entrando palabras que estaban recogidas en textos, pero no a lo mejor en el periódico, sino en textos de una fuente como muy asentada. Entonces, las palabras de uso común y sobre todo las palabras de las clases sociales más bajas y de las mujeres se estaban quedando olvidadas y ella, de chica, pues empieza a recopilarlas porque le estaban llamando la atención y veía que cuando acudía al diccionario en el que trabajaba su padre no había una entrada con esa palabra. Esto me parece muy bueno y sigue ocurriendo a día de hoy, ¿eh? Sí, y entonces paralelamente ella pues va creando también su propio diccionario. Eso es muy bonito. Y bueno, la autora tiene una manera de escribir. Es un libro súper ameno, fácil de leer y en un momento la autora escribe el parto de uno de los personajes. O sea, una mujer da a luz para describir este momento en la vida del personaje. Lo que hace son entradas de palabras del diccionario. Y bueno, yo creo que nunca he leído un parto mejor escrito, o sea, me pareció espectacular. Ostras, qué bueno. A ver, voy a decir las palabras, pero no la definición que escogió la autora. Atender, parto, desembarazar, inquieta, mico, bramar. Y bueno, pues están aquí las definiciones. Con las definiciones, muy bueno, y la última es amamantar. Muy bueno, Sí, bueno, yo lo estaba leyendo con el corazón súper rápido, pero Muy estaba bueno, leyendo ¿eh? definiciones. ¡Ostras! Muy, muy guay. Quiero leerme esta novela. Es muy chuli. Muy bueno. Y bueno, pues no son los únicos ejemplos de definiciones que hay en el libro. Como que cada capítulo tiene una palabra importante en la vida de Esme que ella recopila. Ahora se está vendiendo muy bien y lo veo por muchos sitios ¿cómo se llama? El verbolario de... Sí, no sé quién dice, pero... Ostras, el colega de Juan Gómez Jurado, precisamente. Ricardo
Cortés, olé, hostia, me ha venido el Espíritu Santo. Ricardo Cortés, pues tiene, básicamente se podría decir poesía. Sí, poesía. Poesía y tal. Hay también un poco de crítica y tal, que pues si no lo conocéis, echarle un vistazo, porque está muy guay. Es Verbolario. De hecho, hay una cuenta en Twitter que se llama Verbolario, que lo que hace es subir la página, porque él lo que hace es que coge una palabra y la define a su manera, esa palabra del diccionario, y eso aparece creo que en el ABC, creo que es en el ABC, en el periódico físico en el que aparece eso cada día una palabra, ¿no? Y eso es lo que ha hecho, editarlo y publicarlo en un formato libro, pero en Twitter van poniendo cada día la palabra de Rodrigo Cortés que aparece y está muy guay también. Pues sí, pues yo vengo a hablar del concepto que tenemos hoy en día de diccionario y para resolver las dudas que he dicho antes de la introducción. Hoy en día, un diccionario debe encargarse de facilitar a quienes lo usan el conocimiento sobre el significado de las palabras y expresiones de una lengua. No obstante, tiende a generarse como mucho revuelo en las redes sociales cuando leemos en algún medio la RAE acepta tal palabra en el diccionario, porque suele ser una palabra considerada vulgar, pero es que aquí somos nosotros, la sociedad, los que estamos confundiendo que solo los términos correctos y no vulgares son los que deben de estar en el diccionario. Además, se suele tener la idea errónea de que son los académicos los que deciden qué palabra debe entrar o no en el diccionario. ¿Ah, no? Esto no es así. Y precisamente Uy, esto me interesa muchísimo. Uno de sus académicos más conocidos, Arturo Pérez Reverte, se ha encargado varias veces de matizar que la RAE, con sus diccionarios y gramática, no es el policía del lenguaje, señalando que está bien y denunciando que está mal, sino que es un notario que recoge el uso de los hablantes. Somos los hablantes los dueños de la lengua española. Ah, yo sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo tenía un profesor que insistió muchísimo en que el oficio de historiador se basa en leer y escribir. Y como somos profesionales de la escritura, estamos en pleno derecho de inventarnos conceptos. Pues sí. Pero así. De hecho, lo único que tu concepto tiene que extenderse para que llegue a ser un concepto. A él le decía que le daba igual, que tú lo pongas, que ya se extenderá si se tiene que extender. Exactamente. Pero que lo ponga. Hoy, por ejemplo, yo he utilizado el concepto sobrinastra, que no existe, pero es la hija de una hermanastra. Pues sí. De uno. Bien, pues buen concepto. Bueno, yo sabía que Arturo Pérez Reverte tiene un asiento en la RAE, la letra T, pero no sabía que tenía este asiento desde 2000. La T de tonto. No, hombre. No sabía que tenía este asiento desde 2003. De tío listo. Tiene mucho mérito, tantos años después. Sí, o sea, 20, o sea, sí. Este junio hace 20 años. Imagino que hará algo significativo al respecto. Y bueno, cuando tomó posición de la letra T, hizo un discurso. El discurso se llama El habla de un bravo del siglo XVII. El habla de un bravo del siglo XVII. Hombre, de eso maneja bastante, pero pues sí, y está en la página de la RAE, el discurso, en PDF. Lo he abierto por si os traía alguna pincelada del discurso, pero tiene 72 páginas. Adiós. Os invito a vosotros a que lo leáis y me dejéis en comentarios qué tiene interesante este discurso. Inteligencia artificial. Resúmeme el discurso de la letra T de la RAE. De la silla T de la RAE. Vale, el primer diccionario. ¿Sabemos cuándo apareció el primer diccionario? Así se llama el artículo del que he sacado la información de Muy Interesante, publicado el 29 de agosto de 2022 de Miguel Ángel Sabadell. Me suena Miguel Ángel Sabadell. El diccionario bilingüe, es decir, el traductor, fue el primer tipo de diccionario que ha existido. El más antiguo son unas tablillas cuneiformes del Imperio Acadio con listas bilingües de palabras sumerias a acadias. Y su fecha es del año 2300 a.C. Se descubrió en Ebla. En la lengua española tenemos nuestro propio ejemplo, como el primer diccionario maya-español, que apareció en el año 1577 y fue compilado por misioneros franciscanos durante el proceso de evangelización. ¡Yujú! Y bueno, el diccionario se llama el Diccionario de Motul y es llamado así porque los evangelistas que lo escribieron estaban en esa ciudad del Yucatán. Se partieron el pescuezo en la cabeza para ponerle el nombre. Tan prácticos como siempre. Vale, el primer diccionario de la lengua española. Esto es de un artículo que se llama Encuentra en el primer diccionario del castellano de la historia del 15 de enero de 2021 en el Confidencial y se ha encontrado por casualidad. Dice el artículo, encuentran por casualidad 2 hojas de un importante incunable, el primer diccionario del castellano. Las hojas han aparecido en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Estaban metidas en un ejemplar de un libro de 1515, pero no pertenecían a él. Se tratan de una lista de palabras, un diccionario que curiosamente no era solo latín, sino que traducían del latín al castellano. Y estaba dedicado a Isabel la Católica.
que ella en ese momento era reina de Granada porque lo pone en la dedicatoria. Entonces, este diccionario estaría impreso entre 1492 y 1493. Y bueno, dicen que consta con un total de 77 palabras, con una breve definición al lado, y que ocasionalmente también citaba pasajes de la obra de Virgilio. Y bueno, el primer diccionario de la RAE. Esto es de un artículo de cómo era el primer diccionario de la RAE de 14 de febrero de 2022 en el medio de Conversation. La autoría es de Javier Soto Zaragoza, que es un investigador de la lengua y la literatura en la Universidad de Almería. Pues dicen que el primer diccionario de la RAE fue publicado entre 1726 y 1739 porque la RAE como institución se fundó en 1713. Toma ya. O sea que ha llovido y ha resistido ahí. Ahí sigue. Ahí sigue. A ver, es que coño. Al final es una cosa que difícilmente va a desaparecer porque tenemos que hablar. Y para Y sí. el lenguaje está ahí. O sea, su utilidad la tiene. O sea, no es una cosa que diga, es que esto sobra. No. O sea, la utilidad está. Y bueno, dice que la característica más singular de este diccionario es que son las autoridades, o sea, hay como autoridades que son las que van aceptando las definiciones. Y guarda mucha relación con los diccionarios actuales porque también incluyen ejemplos del uso de esas definiciones. Y bueno, aquí en este artículo se menciona también un precedente de este diccionario sin que este diccionario no hubiera sido posible. El nuevo tesoro lexicográfico. Correcto. ¡Dios! No, bueno, sí, Tesoro de la Lengua Castellana Bueno, de, pero es que hay un de tesoro. Sebastián Covarrubias. Y hay un nuevo tesoro lexicográfico. Es que hay dos. Claro, pues a lo Es mejor que yo me refiero al primero, Vale. que es del año 1611. Correcto, he utilizado los dos. Pero tú pones NTTL, que es que además, porque claro, yo hice el máster de documentación archivística y demás, entonces este diccionario lo he manejado bastante. Tú pones NTTL en internet y te lleva online directamente a este diccionario. Y este diccionario es muy útil y está muy relacionado además con lo que hablaba con el discurso de Pérez Reverte. Madre mía, ¿cómo hilamos aquí en este podcast? Madre mía. ¿Por qué? Porque este nuevo tesoro lexicográfico, NTTL, las siglas, tú entras y, por ejemplo, estás leyendo, yo qué sé, te vas al... Adiós, le he pegado un porrazo y yo mogotea la texto. Tú te vas a una exposición del archivo de Indias, por ejemplo, y te vas allí a un texto del siglo XVI o XVII y hay palabras que tú no tienes ni idea de lo que significan o significan cosas distintas en el siglo XVII a hoy día. Pues te vas al NTTL y ahí te dice qué significaba y te pone esos ejemplos de frases de cómo se utilizaba esa expresión en esos momentos. Muy guay. Está muy guay. Yo le he dado mucho uso. Claro, en mi vida cero utilidad, pero muy guay el concepto. No, bueno, yo qué sé, a lo mejor leyendo El Capitán a la Triste te puede servir. Me hace un concepto, ¿eh? No te creas, ¿eh? Ojo que el lenguaje que utiliza Pérez Reverte en A la Triste es muy fiel al sí, de hecho, lenguaje del eso momento. Es lo que hace en su discurso de claro, la RAE. por eso te he dicho, Pérez Reverte maneja mucho de eso porque Sí. se empapó muchísimo. De hecho, hace poco estuve hablando con Chema y Adri sobre esto, que dijimos que difícilmente Pérez Reverte va a escribir otra novela más de A la Triste, porque supone meterse ahora mismo en un mundo que no vemos a Pérez Reverte con las ganas ni el ánimo de volver a empaparse tanto para poner el lenguaje del... Y lo mejor de este podcast, nuestro gato Cuidado, que está en pantalla. Que no cierra. Ay, pobrecito. Que bueno, hora de cerrar. Ya está, Que se estamos nos hace terminando, tarde, ¿no? sí. Que es que ha entrado Mogote para los del podcast y hace 2 programas él cerró el podcast. Se subió Y encima. el programa pasado se lo dedica a él. O sea, Mogote cierto. siempre presente. Siempre presente, nunca impresente. Oye, 34 minutos, ni tan mal. Darnos like, suscribiros, comentarnos y nos vemos la semana que viene en directo. Eso sí, es verdad. Venga. Un saludo a todos. Adiós, Buena semana. gracias. Adiós.